empleo registrado privado. Hago esta aclaración porque suele confundirse eh, con la tasa de desocupación. Son dos cosas distintas. Cuando hablamos de la tasa de desocupación, estamos hablando de un dato que publica el INDEC, al cual se accede a través del relevamiento de la encuesta permanente de hogares. Bueno, ese dato es un dato trimestral y el último dato disponible es el del primer trimestre del 2022, que es 7%. Eso es la tasa de desocupación que actualmente tiene la Argentina. Pero bueno, como bien lo dice la palabra, ahí lo que se observa es la ocupación. La ocupación. En este caso, la serie del CIPA la mide el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y acá estamos hablando de puestos de trabajo registrados, aquellos que, bueno, que pagan aportes y contribuciones, que tienen el 100% de la estabilidad que garantiza la legislación laboral en Argentina y bueno, que garantizan la plena vigencia de todos los derechos laborales a los trabajadores. Aclaro para que cuando desarrollemos se entienda que no es empleo informal del cual estamos hablando, o planes sociales, o distintos tipos de modalidades contractuales flexibles. Bueno, no. En este caso es el empleo formal, ¿no? El empleo formal registrado del sector privado. Los últimos datos disponibles son los de mayo y son alentadores, ¿no? Acá estoy observando un informe, el último informe del CEPA, que bueno, muestra lo categoriza en cuatro apartados, ¿no? Primero habla de la evolución de la cantidad de las personas, luego la heterogeneidad que tiene según sectores de las distintas actividades de la economía. Bueno, por último habla de las distintas regiones, cómo está evolucionando los niveles de empleo en las distintas regiones del país. Y bueno, y por último algunas conclusiones, ¿no? Tenemos en el mes de mayo 25.232 puestos de trabajo formales creados nuevamente. Es mucho, son 17 meses consecutivos de crecimiento en el empleo privado. Es un montón. Bueno, si quisiéramos hacer una especie de, no sé, de mini resumen de cómo está la situación económica actual en la Argentina, podríamos decir que la ocupación y el empleo y la producción son los números lindos que tiene el gobierno, ¿no? Son aquellos números en los cuales les va bien a la política económica que lleva adelante el gobierno nacional. Y la inflación, lógicamente, la pérdida de poder adquisitivo, eh, bueno, la crisis de deuda, tanto en pesos como en dólares, o el problema de financiamiento que está teniendo el gobierno tanto en pesos como en dólares, y la distribución del ingreso son bueno, las dificultades económicas por las cuales se está atravesando. Volviendo para atrás, este es uno de los indicadores positivos que tiene el gobierno nacional, ¿no? A la hora de mostrar. Decía, 17 meses consecutivos de crecimiento del empleo, a un año del piso de la pandemia, julio 2020, ¿sí? Julio 2020, cuando estábamos en el peor momento de la situación de empleo después de la crisis de la pandemia, se han generado 328.000 puestos de trabajo formales registrados en el ámbito privado. De estos 328.000, bueno, 100.000, un poco más de 100.000, ¿sí? 115.000 se concentran en dos actividades, y la construcción. Bueno, hay varias cosas acá para resaltar que son interesantes, ¿no? A la hora de ver. Lo primero es que para el periodo abril del año 2018
y diciembre del año 2019, o sea, el último año y medio del gobierno de Mauricio Macri, esta serie que mide empleo registrado privado había perdido 274.000 puestos de trabajo. Para el periodo febrero-julio del año 2020, o sea, los primeros 3 meses de la pandemia, ¿sí? Recuerden que la pandemia, bueno, y el aislamiento comenzó para fines de febrero, principios de marzo, mediados de marzo, y desde ahí hasta julio se perdieron 191.000 puestos de trabajo formales más. Con lo cual, ¿sí? Hagan la cuenta, es un montón. Estamos hablando de casi 500.000 puestos de trabajo, un poquito menos, en ese periodo muy corto. Bueno, de julio del 2020 en adelante, los 191.000 puestos de trabajo que se perdieron en esos 3 meses inmediatos al comienzo de la pandemia, se recuperaron. ¿Sí? Ya están recuperados. Los 191.000 que perdió Alberto, ya los recuperó. Y aún, superior a eso, creó 136.000 puestos de trabajo netos. Bueno, ¿qué falta? ¿O qué podríamos decir? Si Macri perdió 274.000 y Alberto ya recuperó todo lo del COVID, más los 136.000 más, bueno, aún faltan recuperar 138.000 puestos de trabajo que fueron destruidos en el último año y medio del gobierno de Macri. Para poder estar en situaciones previas al gobierno de Macri. No estamos hablando del mejor gobierno, del mejor periodo de gobierno de Cristina, no. Estamos hablando simplemente del momento en el que Mauricio Macri deja el gobierno. Datos contundentes, ¿no? Diríamos, a algunos quizá no les guste escucharlos, pero esa es la realidad. Bueno, esta serie, siempre estamos observando la serie desestacionalizada, ¿no? Me olvidé de aclararlo, eso es importante porque, bueno, la serie desestacionalizada nos permite comparar meses que no son equivalentes, sin tener ahí la obstrucción de la estacionalidad. Bueno, la serie, para que se den una idea, en abril del 18, antes de que Mauricio Macri empiece a perder puestos de trabajo, era una serie que tenía 6.280.000 puestos de trabajo. ¿Sí? Todo ese mundo es el mundo del trabajo registrado privado. Eso no considera el trabajo de trabajadoras de casas particulares. Eso son trabajadoras del ámbito privado también, pero bueno, no están contempladas acá. Bueno, esa serie pasa a menos de 6 millones para febrero de 2020 y para julio de 2020 ya está en 5.800.000. Bueno, actualmente esa serie ya supera el millón, está en 6.125.000, que es lo que les decía anteriormente. Que básicamente ya superó la crisis de la pandemia y va rumbo a recuperar todo lo que también había perdido el gobierno de Macri. Bueno, esa es la situación en términos generales. Después, bueno, podemos observar sectorialmente. Esta serie mide 14 sectores y dentro de esos 14 sectores nosotros podemos observar que hay 8 sectores que ya se encuentran por encima de los niveles previos al COVID. Estos sectores son, como mencionaba anteriormente, la construcción, la industria y el sector inmobiliario están a la cabeza, la pesca también, el comercio también, la enseñanza, electricidad, gas y luz, y luz, ya dije electricidad, y agua, y el sector de la salud. Todos esos sectores ya están en niveles de creación de empleo superiores a la prepandemia. Bueno, ¿cuáles son los que están un poquito más complicados? El sector de turismo, o sea, básicamente restaurantes y hoteles. Ese sector se está recuperando mucho, pero aún
no está por encima de los niveles previos, ¿no?, a la pandemia. Tiene una muy buena recuperación en los últimos meses, producto de la temporada turística y del programa previaje, que impactó de manera muy positiva. Y bueno, ese sector, junto con el sector de la minería y el sector de servicios y comunicaciones, se están recuperando. Cuando digo se están recuperando, bueno, significa que vienen de muchos meses seguidos de crecimiento y de creación de puestos de trabajo, pero que aún no superan la cantidad de puestos de trabajo que tenían en el momento previo a la pandemia, ¿no? No sé, el caso de la minería, por ejemplo, hace 17 meses que construye puestos de trabajo nuevos, pero todavía no supera el pre-COVID. Está a un 1% de superarlo y de pasar a ser un sector de crecimiento o un sector dinámico en la economía. Pero bueno, si sigue en este sendero, mes que viene o los próximos meses, muy posiblemente ya deje de ser un sector en recuperación y pase a ser un sector en crecimiento, ¿no? Y los sectores que peor la están pasando, o que son los que en algún punto destruyen puestos de trabajo todavía, son bueno, el transporte, la agricultura y las finanzas. Esos tres sectores todavía son sectores que están en crisis, aunque el último mes solo pesca y agricultura no construyeron empleos, puestos de trabajo. Los otros 12 sectores han construido empleo formal, pero bueno, nada, que el mes pasado les haya ido bien no significa que ya hayan superado, ¿no? Son sectores que todavía están en crisis, que están, bueno, lejos de alcanzar, bueno, superar la crisis del COVID. En ese sentido, bueno, tenemos heterogeneidad sectorial, ¿no? Que se va reduciendo mes a mes, cada vez hay menos heterogeneidad, pero se sigue sosteniendo como un fenómeno específico desde que interrumpió la pandemia en el escenario internacional y en Argentina. Bueno, por último podemos decir que cuando hablamos de, no sé, de las regiones del país, tenemos 20 provincias, ¿sí?, de las 24 considerando Cava, 20 provincias que ya están en niveles superiores al momento previo al COVID. Las que peores están, bueno, son la Cava, que todavía está por debajo, Neuquén y Mendoza, o sea, toda la parte de Cuyo está complicada y todavía le falta crear puestos de trabajo para recuperarse. Podemos destacar, no sé, algunas provincias, ¿no?, como la propia provincia de Buenos Aires, San Luis, bueno, Salta, Jujuy, Corrientes, no sé, todas esas ya han recuperado los puestos de trabajo que habían perdido. Tierra del Fuego también ha recuperado, incluso ha superado el 2% de los puestos de trabajo que había perdido. Catamarca, Formosa, La Rioja, La Pampa, incluso Santiago del Estero. Bueno, la mayoría, ¿no? 20 de 24 ya están mejores que el pre-COVID. Y bueno, las peores, Cava y Mendoza. En el medio ahí, igual que en el pre-COVID o apenitas por arriba, encontramos a las provincias de Chubut, Tucumán y Neuquén. Bueno, y un poco como conclusión, podemos decir que para esta variable de análisis, el empleo registrado privado, se sostiene el crecimiento. Respecto de los sectores, sigue habiendo heterogeneidad sectorial a la hora de construir puestos de trabajo, pero cada vez menor, ¿no? Cada vez menor. Este mes, puntualmente, del que estamos hablando, mayo, encabezaron la creación de puestos de trabajo el sector de turismo, con 5.300 puestos de trabajo, el comercio, con 5.200, la industria, con 4.800, y la construcción, con 4.700. Por último, podemos decir
que respecto de la heterogeneidad regional ya no es, disminuye en algún punto, ya no está tan marcada esta heterogeneidad regional y de a poquito va cambiando esa tendencia. Como decíamos anteriormente, el NEA y el NOA el NEA y el centro son los sectores más dinámicos y Cuyo y NOA son las regiones más afectadas.